Saludos cordiales amigos todos, bienvenidos al programa del día de hoy. Les habla Julio César Camacho, recordándoles la dirección que tienen en pantalla para que nos escriban y se suscriban también a nuestra programación. Gracias por estar con nosotros y gracias a quienes ya lo han hecho. Como tenemos un programa bastante interesante en el día de hoy, vamos de inmediato con los titulares. Los titulares los comenzamos con el New York Times, en donde reseñan al presidente Donald Trump, quien habló ayer en las Naciones Unidas. Y como dice el New York Times, en un cambio sorpresivo, Trump dice que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia y se distancia un poco del conflicto entre estos dos países. El Washington Post dice que ya hay reacción de Rusia en relación a las declaraciones de Trump y desde luego habrá más acontecimientos que reseñar para los próximos días en relación a esta noticia. El Times reseña una noticia de carácter totalmente distinto. Es un carácter que damos en homenaje a una gran actriz italiana que se llamaba Claudia Cardinale. Acaba de fallecer cumpliendo cerca de los 90 años. Fue protagonista de La Pantera Rosa, de 8 semanas y media y tantos filmes que ella hizo durante su brillante carrera para el celuloide. Muere pues Claudia Cardinale. Pasamos ahora al país de España, en donde aparece una información que dio el presidente Donald Trump, diciendo que él ha acabado con unas 7 guerras y las reseñaba diciendo pues que gracias a sus gestiones esto se pudo detener. Pasamos ahora a otra información. Esta es del Nuevo Herald. Empresas de Miami Doral adoptan criptomonedas para negocios con Latinoamérica. Y la última información que les tengo es del diario El Nacional. El diario El Nacional está reseñando una noticia de Venezuela diciendo estado de conmoción exterior, medida que estudia Maduro para tensiones con Washington. Es pues lo que está reseñando el diario El Nacional. Vamos a hacer una breve pausa porque cuando regresemos vamos a tener una entrevista con Daniel Chapela, un excelente cronista deportivo que ha trabajado en varias partes del mundo reseñando el fútbol. Un experto en esta materia estará con nosotros al regreso de esta pausa. Bueno, estimados todos, como siempre les decía, en la mañana de hoy, bueno, estamos contentos porque tenemos un invitado muy especial. Se trata de Daniel Chapela. Daniel, para serles breves con lo que ha sido su larga pero maravillosa carrera deportiva, él es periodista, graduado de la Universidad Central de Venezuela, pero también ha hecho maestría en Barcelona, España. Él ha sido presentador, periodista, cronista, ha cubierto al menos 8 copas, entre ellas la FIFA, mundiales y otros. Y ha hecho, como les decía anteriormente, periodismo no solamente en Latinoamérica, sino actualmente en los Estados Unidos. Yo me atrevo a decir, además de esto, que es uno de los periodistas que yo admiro más porque si hay algo que tienen los buenos periodistas es que se educan, no solamente en el deporte, sino en otras letras. Y eso lo hace Daniel maravilloso. Cuando él les narra a ustedes, cuando les explica algo, se los explica con propiedad, pero además lo adorna con literatura maravillosa. Me encanta tenerlo en el programa del día de hoy y además de eso, siempre lo he invitado a todos los programas que yo he tenido. Daniel, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? Julio, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchísimas gracias por las palabras, por la presentación y un placer compartir con tu audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, Daniel, como hablamos anteriormente, estamos ya acercándonos cada vez al Mundial de Fútbol. Y por ahí leí unas crónicas, decían, bueno, están asomando algunos favoritos, mencionaban a Francia, España, Argentina, desde luego. Pero básicamente tu punto de vista es muy autorizado, muy propio, y yo quisiera que me dijeras si se puede ya tan temprano estar asomando favoritos para el Mundial. Bueno, Julio, mira, siempre el Mundial es un momento puntual en el que se suman una serie de factores para construir un equipo ganador. Y Ujú. generalmente la explosión de las grandes selecciones de los mundiales ocurre durante ese periodo de 30, 45 días en el que están juntos, ¿no? Con lo cual es difícil predecir a un año vista hacia dónde puede conducir eso. Sin embargo,
hay momentos deportivos puntuales de varias selecciones en el mundo que las colocan de una vez como candidatas y evidentemente no voy a ser muy original al citar a Argentina, que es el actual campeón del mundo, no solo por esa condición, sino por el hecho de haber transitado una eliminatoria mundialista en Sudamérica prácticamente de punta a punta, con un muy buen nivel de juego. Argentina, después de ganar el Mundial de Qatar, conquistó la Copa América aquí en los Estados Unidos, con lo cual, digamos, reafirmó su supremacía. La generación campeona del mundo sigue estando vigente, incluyendo allí a Lionel Messi, que no ha dicho todavía si va o no a disputar el Mundial de 2026, pero que a mí me parece sus acciones indican que ese es un objetivo que tiene en mente. Y después, por supuesto, Francia, que sigue siendo una selección de gran potencial, Ujú. Portugal, que me parece que está atravesando un momento extraordinario, campeón de la última edición de la Nations League. España, indudablemente, es el actual campeón de Europa con una generación brillante de futbolistas y teniendo en su plantel a alguien que se vislumbra como el próximo gran crack del mundo del fútbol, que es Lamine Yamal. Y después, por supuesto, siempre hay que citar, Julio, las selecciones de gran tradición mundialista, como Alemania, como Brasil, como Italia, a pesar de que ha estado ausente en los dos últimos mundiales. Brasil, digamos que de la mano de Carlo Ancelotti, el técnico italiano, ha abierto una nueva luz de esperanza. Siempre va a ser candidato, aunque yo lo ubico en un segundo renglón. Y Alemania hace rato que no está en los primeros planos, pero tiene, digamos, una tradición, una historia y una mentalidad que obligan a ubicarla allí. Va a ser un mundial especial, distinto, el primero que se va a disputar con 48 seleccionados nacionales, lo que amplía el periodo de duración y el número de partidos, y va a ser un gran desafío también para los organizadores porque va a ser el primer mundial que se dispute en tres países al mismo tiempo, México, Estados Unidos y Canadá, si bien el grueso de los partidos se van a jugar en Estados Unidos. Justamente acabas de hablar de las novedades que estábamos incluso anunciando con anterioridad. Eh, Además de los 48 equipos que se van a presentar, tres países que lo van a disputar, ¿qué otras novedades puedes observar para este próximo Mundial de Fútbol? Bueno, yo creo que ya el hecho de jugarse en tres países implica un gran desafío. Eh, la distribución básicamente es un 80% de los partidos en Estados Unidos y el resto repartidos entre México y Canadá. Va a haber, por supuesto, como ocurre cada 4 años, una evolución tecnológica. Durante el Mundial de Clubes se implementó el uso de la cámara incorporada al mecanismo de comunicación de los árbitros, Ujú. lo que desde el punto de vista televisivo, comunicacional, da una perspectiva interesante de ver. Eh, yo creo que el tema de las distancias es un asunto a considerar, dos asuntos a considerar, te diría, en territorio estadounidense sobre todo. Las distancias, porque digamos es un territorio muy amplio, como bien sabemos, de este a oeste perfectamente puede haber un viaje de 5 o de 6 horas para jugar un partido o para desplazarse si eres aficionado. Ujú. Y después está el asunto atmosférico, climatológico, ¿no? Porque sabemos que en el verano en Estados Unidos las tormentas eléctricas son pan de cada día y en estadios abiertos eso puede ser un inconveniente, sobre todo en términos de horarios y de movimiento de partidos que, digamos, pasó en el Mundial de Clubes que hubo que comenzarlos después porque aquí la normativa es muy estricta respecto a eso. Cuando hay una tormenta eléctrica todo se tiene que detener, la gente tiene que abandonar los graderíos hasta que ya ese aviso haya pasado y eso puede implicar una demora de 2 o 3 horas, ¿no? Eso es Así es. algo que hay que considerar, amén de las altísimas temperaturas del verano estadounidense en determinadas regiones, ¿no? Otro aspecto que también quisiera que me reseñaras es los países emergentes en el fútbol mundial. Sabemos que es el deporte más jugado en el mundo. Pero hay países como Venezuela que han tratado de escalar esa gran montaña y no han podido. Así como Venezuela, ¿qué otros países ves que están en ese camino, en esa persecución y que podrían en los próximos mundiales estar presentes?
Sí, bueno, por un lado, contar que ya se han clasificado selecciones que nunca lo habían hecho. En el próximo Mundial vamos a tener entre los participantes a Uzbekistán, por ejemplo, que por primera vez se clasifica a un campeonato del mundo. Ya venía dando avisos Ujú, en selecciones menores, pero nunca lo había hecho a este nivel. En Centroamérica, que está disputando su eliminatoria en este momento, hay una selección como la de Guatemala que también está procurando su primera clasificación mundialista y que podría lograrla en este proceso. Amén de Panamá, que ya estuvo en el Mundial de Rusia 2018, pero que desde mi punto de vista es de las selecciones que más ha evolucionado en los últimos 10, 15 años, ha dado un salto cualitativo importante. Desde el punto de vista del continente africano, que siempre tiene un gran movimiento de selecciones porque es un continente muy grande. ujú. Va a participar Cabo Verde, que tampoco lo había hecho nunca. Eh, Está por certificar su clasificación, pero virtualmente está en el Mundial. Creo que es interesante desde ese lado ver nuevas propuestas. Antiguamente los mundiales de fútbol eran una especie de vitrina, de panoplia, donde se exhibían los grandes nombres. No había acceso como tenemos hoy a partidos de cualquier parte del mundo y era un descubrimiento ver a un seleccionado como este al que uno veía como algo exótico. Sin embargo, hoy no es tan así, pero uno piensa Cabo Verde es una buena oportunidad para ver de qué está hecha esta antigua colonia portuguesa desde el punto de vista futbolístico. Y todavía quedan muchos cupos por determinar, Julio. Ujú. El sorteo de la Copa del Mundo va a ser en Washington, en el Kennedy Center de Washington, el próximo 5 de diciembre, pero todavía en ese momento no vamos a saber los nombres de las 48 selecciones. Vamos a tener un número ya casi total, pero el año que viene, en marzo, se van a disputar los últimos repechajes y de ahí van a salir los nombres faltantes. Digamos que de 48 vamos a tener un número de 42, 44 ya para el sorteo de diciembre. El otro tema que te quiero tocar es el fútbol, soccer, como lo llaman en Estados Unidos, y Estados Unidos como tal. ¿Cuánto ha Sí, progresado al punto que hoy incluso juegan acá elementos como Lionel Messi y otros grandes del fútbol mundial que hace unos sí, años se veía difícil, aunque desde un principio, yo recuerdo cuando Henry Kissinger fue quien impulsó mucho el fútbol en los Estados Unidos, sí, dijo, vamos a traer figuras y esto va a ser un gran deporte en los Estados Unidos. Su sueño se ha logrado hasta este momento, hasta el punto que acá, sí, por lo menos en el sur de Florida, tenemos el privilegio de estar viendo a un Lionel Messi, a un Suárez, en fin, a tantos jugadores sí. que son de fama mundial. Mira, es un tema amplio, yo voy a intentar resumirlo, pero digamos que hay dos Perfecto. vertientes. Uno es la liga, la MLS, la Major League Soccer, la liga profesional de los Estados Unidos, Ujú. constituida hoy por 30 clubes, y otro es el tema de la selección nacional, que va por un camino separado, ¿no? No es que no tengan relación, pero digamos, tiene otras razones para explicar su evolución. Ujú. El fútbol local que ya cumple 30 años de constituido, esta liga sólida y sana, robusta, te diría, va en un camino ascendente. Año tras año la liga es mejor, las estructuras de los clubes también lo son, los futbolistas que llegan a la liga ya comienzan a ser de otra categoría. Antiguamente esta era vista como una liga para que las grandes figuras se retiraran o vivieran los últimos años de sus carreras. Hoy no es tan así. Llegan futbolistas todavía vigentes, campeones del mundo, como Rodrigo de Paul, por ejemplo, Ujú. que se sumó a Inter Miami recientemente, que tienen 30, 31 años de edad, es decir, que todavía tienen un recorrido amplio por delante. El espectáculo es muy bueno, se juega mejor de lo que se piensa, hay mucho prejuicio respecto del fútbol de los Estados Unidos y normalmente es parte de gente que no lo sigue, que no lo ve, y la realidad es que cada vez se juega mejor y desde ese punto de vista hay un camino que indica que esto no va a parar de evolucionar y de crecer. La selección nacional, ¿por qué digo que es otra cosa? Porque el fútbol de los Estados Unidos carece de lo que en las grandes naciones
es habitual, que es el tema de las estructuras de desarrollo de talento, ¿no? El deporte de los Estados Unidos, tú lo sabes muy bien, Julio, Ujú, por definición, por naturaleza, está muy fundamentado en la estructura universitaria para desarrollar el talento, ¿no? Pasa en el baloncesto, pasa en el fútbol americano, en el béisbol no tanto, porque los equipos de grandes ligas tienen todo su sistema de sucursales que son las que desarrollan el talento. ujú. Pero digamos, la estructura del deporte en Estados Unidos funciona así. En el fútbol se separan los caminos en algún momento. El fútbol universitario, el soccer universitario no es de nivel, con lo cual el jugador para desarrollarse tiene que optar por irse muy temprano a Europa o incluso ya habiendo debutado en la MLS, dar el paso al viejo continente para terminar de desarrollarse. Entonces, eso ha ocurrido. El talento de los Estados Unidos es inmenso e inagotable. Estados Unidos tiene jugadores para exportar, futbolistas que tienen una condición muy especial. Primero que atléticamente son únicos, porque digamos, aquí en general la gente está bien alimentada. Y Es por otro cierto. lado, está todo el tema de la mezcla racial, ¿no? Que este es un país inmenso, un crisol de culturas y de razas, con lo cual, digamos, te puedes encontrar jugadores de distinto biotipo. Entonces, eso también es un factor muy importante, aunado a jugadores que son de origen estadounidense, pero que nacieron en otro lugar, que nacieron en Europa, que se formaron allí, pero que defienden a la selección de los Estados Unidos. Entonces, hay una muy buena generación. Hay un entrenador, Mauricio Pochettino, de muy alto nivel. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en traer a un entrenador de élite que ha dirigido a los grandes clubes de Europa, Tottenham, Chelsea, Paris Saint-Germain, etcétera. Y bueno, yo creo que la expectativa es grande, si bien el rendimiento de la selección en el último año no ha sido óptimo. Eh, a ver, el objetivo no es ganar el Mundial, pero sí tener probablemente la que sea la mejor actuación de la historia, ¿no? No, y además de eso, se están construyendo estadios, por ejemplo, el de Miami. La Sí, presencia de sí. Messi, el esfuerzo de gente del sur de Florida que se ha empeñado en tener una instalación Sí. maravillosa para que sea de carácter mundial también, cosas así por el estilo. Por cierto que alguien me preguntaba, ¿ese estadio va a estar listo para el mundial que viene? ¿El de No, Miami? ese estadio no se va a usar para el Mundial, se va a jugar aquí Ujú, en Miami, en el Hard Rock, ujú, el estadio donde juegan los Dolphins de fútbol americano, pero ujú. el estadio del Inter Miami está proyectado para abrir sus puertas a mitad del año que viene. Por eso que se piensa que Lionel Messi va a firmar una extensión de su contrato por un par de temporadas más para terminar de darle el impulso que necesita el club y la nueva instalación que está. Uno pasa constantemente al lado del aeropuerto de Miami y es Exacto, impresionante es el verdad. avance de la obra semana a semana. Lo que sí hay es que así como cuando uno habla del Yankee Stadium, dice la casa que construyó Babe Ruth, de este estadio habrá que decir que es la casa que ayudó a edificar Leo Messi, porque difícilmente se podría explicar el fenómeno actual Inter Miami con ese estadio que va a ser de vanguardia, Ujú. de poca capacidad, porque los estadios de la MLS tienen esa estructura entre 25 y 30 mil espectadores, pero digamos, moderno, acorde a lo que el club y la Cierto. ciudad requieren y lo que la liga demanda. Aquí no se paran de construir estadios. La MLS va en ese camino. New York está por inaugurar su estadio en un par de años. Chicago, que ha jugado generalmente en el Soldier Field, está también con el proyecto de un nuevo estadio. Es decir, es una liga pujante, con una economía muy especial. Es una liga cerrada, donde no hay ascensos y descensos, pero donde está perfectamente cuidado y manejado todo el aspecto del mercadeo y de las finanzas, con lo cual el éxito está no solo garantizado, sino proyectado a futuro como un elemento creciente, ¿no? Para concluir, por decirlo de alguna manera, el fútbol tiene en Estados Unidos un futuro brillante, sin duda alguna. Sin Daniel, ninguna duda, Julio. para nosotros ha sido un placer, gracias. Bueno, y quiero decirles que nos puedes decir de la página donde te pueden seguir los aficionados al fútbol.
Sí, bueno, mis redes sociales, arroba Ya. de Daniel Chapela con una sola L. Allí estoy en todos los canales. Y además está en Apple TV y en Fútbol de Primera, con ese Sí, gran señor. equipo en donde está Andrés Cantor, está Sami Sadowski y desde luego el gran Daniel Chapela. Daniel, de verdad que aprecio mucho estos minutos que nos has regalado y recuerdo a tu padre que fue un gran ciclista, un deporte que a mí me encanta demasiado y precisamente de allí creo que viene tu vena deportiva y esa Sí, afición tan señor. maravillosa que has tenido siempre por el deporte. Así que enhorabuena por tenerte, que sigan tus éxitos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Julio. Un placer grande siempre. Daniel Chapela con nosotros en el programa del día de hoy.